Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, todos los días nuestra catequesis para que podamos aprender algo con Jesús, para que podamos, ahora en este tiempo que no podemos reunirnos en nuestras iglesias, en nuestras capillas, en nuestros grupos de niños para aprender algo con Jesús, entonces nosotros a través de los medios de comunicación, a través de las redes, de WhatsApp, nosotros estamos en el WhatsApp, también enviamos, o estamos en Facebook, queridos chicos, o también en Instagram, en fin, en YouTube también pueden encontrar todo lo que es Aprendiendo con Jesús. Bueno, vamos a presentarnos como siempre, así nos conocemos estos niños que hoy vienen a ayudarnos y nos quieren acompañar también para que algunas cositas nos ayuden en nuestro camino de la fe. ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Lucas Mora, tengo 12 años y soy del colegio CETEC. Estuve también acá en Papa Francisco y eso. Muy bien, entonces él también está aquí con nosotros hoy para que podamos aprender algo con Jesús. ¿Quién es la segunda participante en el día de hoy? Hola, yo soy Melissa Ayala, tengo 12 años, estoy en el 7º grado y entro en el Colegio Virgen del Rosario. Muy bien, entonces ya están en el 7º grado, también exalumna de Papa Francisco. Y nuestra tercera participante del día de hoy es... Hola, yo me llamo Sofía, tengo 12 años, entro en el Colegio Gutenberg y estoy en el 7º grado. Muy bien, entonces muchísimas gracias con estos chicos que hoy nos acompañan. Nosotros vamos a comenzar nuestro programa y vamos a ver cuáles son estas preguntitas que ellos van a ir respondiéndonos. Ustedes chicos tengan siempre su cuadernito para anotar las preguntas y sobre todo también después anoten las respuestas que tenemos que poner en práctica. Vamos a pedirle a Lucas que hoy nos ayude a entender la palabra de Jesús que tomamos de la Biblia. El mandamiento del amor. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repetimos de nuevo, queridos chicos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Siempre cuando terminamos de leer la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, justamente por eso decimos, ¿verdad? Porque todo lo que encontramos en la Biblia fue inspirado por Dios. Y por eso decimos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, hoy escuchamos, queridos niños, que tenemos que amarnos, que tenemos que querernos. Dice, este es el mandamiento más importante que Jesús nos deja. Este es el mandamiento que Jesús ha revelado de Dios Padre. Queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país. Koanga oñepyrũta cuarentena inteligente, haore oñembo'esejey tupaópe. Roikuaa porã oĩha ko mba'asy ñande apytépe. Ha misa rupi rohupytýta mbarete ha py'aguapy. Roikotevẽva ko jehasa asýpeguara. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos.
En la Santa Misa Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en... Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. ¿Qué cosa creen que Dios nos ha dado para la vida? ¿Lo saben? Es el sacramento de la Sagrada Comunión o Eucaristía. Este es un magnífico regalo de Dios por el que estamos muy agradecidos. Es más, la palabra griega Eucaristía significa ¡Acción de gracias! Y tenemos mucho que agradecer, porque la Eucaristía es el pan de vida, es decir, el propio Jesús. Al recibir la Eucaristía, estamos recibiendo a Jesús. Tomen y coman. Este es mi cuerpo que será repartido entre ustedes. Tomen y beban. Esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados. ¿Se imaginan lo que habrá significado para los apóstoles que Jesús dijera eso? Bien, cuando tú y yo vamos a misa, recordemos que el sacerdote se pone junto al altar en representación de Jesús y que hace por nosotros lo que hizo Jesús aquella misma noche con sus apóstoles. El sacerdote bendice el pan y el vino y repite lo que dijo Jesús en esa noche tan especial. Y al hacerlo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Recibir a Jesús en la Eucaristía es lo que se conoce como el sacramento de la comunión. El bautismo nos ocurre una sola vez, mientras que el sacramento de la comunión conviene recibirlo a menudo. Al fin y al cabo, si el Señor se nos ofrece tan amorosamente, deberíamos abrirle las puertas de nuestras vidas siempre. Entonces, ¿cuál es el segundo sacramento? ¡El sacramento de la Sagrada Comunión! Y por medio de él recibimos a Jesús en nuestra vida, con lo que nuestra alma se acrecienta en Cristo. La comunión me recuerda que por siempre con Cristo viviré. ¡Qué extraordinaria bendición! Gozar de su gracia y su perdón. Y ahora que aprendimos lo que son los sacramentos del bautismo y la comunión, hablemos de... ¡el sacramento de la confirmación! ¡Correcto! Durante el bautismo, Dios entra a nuestra vida y nos da la bienvenida a la gran familia de la Iglesia. Durante la comunión, recibimos el alimento del cuerpo y la sangre de Jesús, su presencia que nos acompaña. Al recibir la confirmación, Dios nos da otro maravilloso regalo que Jesús mencionó en varias ocasiones. Cuando me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo. Poco después de su muerte y resurrección, y justo antes de regresar al cielo, Jesús les recordó a los apóstoles esa mismísima promesa. Quédense aquí y esperen con certeza la llegada del Espíritu Santo. Eso fue exactamente lo que hicieron los apóstoles. Permanecieron en oración en un lugar, esperando obedientemente lo que Jesús les había prometido. Y luego, 10 días después, mientras oraban, sucedió algo fabuloso. Todos se llenaron del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Señor, te alabamos. Bendito sea tu nombre, Señor. Había cantidades de visitantes en la ciudad cuando ocurrió aquello, y se sorprendieron mucho al oír a los discípulos alabar a Dios en idiomas que ellos entendían. Y luego sucedió algo maravilloso. El apóstol Pedro se puso de pie y les habló a todos los presentes acerca de Jesús. Les contó que había muerto para salvarlos. ¿Por qué fue maravilloso? Pues porque cuando arrestaron a Jesús, Pedro se había asustado muchísimo y había dicho que no lo conocía. El Espíritu Santo transformó a Pedro por completo. Pasó de ser temeroso a ser muy valiente, y como consecuencia, unas 3,000 personas se unieron a la iglesia ese día. ¿Qué sucedió entonces en Pentecostés? Que Dios envió a su Espíritu Santo y por medio de él no solo les dio poder a sus seguidores, sino que además los selló como suyos. ¿Qué significa eso? Se los explicaré. ¿Qué es esto? ¡Una regadera! Correcto, y es mía. Se sabe que es mía porque tiene mi nombre. Por aquí. Este es mi jardín. Y como todo jardín, requiere cuidado. Así que, ¿qué es lo que hago? Tomo mi regadera y la lleno de agua. Y ahora que está lo más llenecita posible, puedo regar mi jardín y ayudar a las flores a crecer. Así también, Dios tomó a sus apóstoles y los llenó con su espíritu para que tuvieran la gracia necesaria para servirlo. Cuando Dios los llenó con su espíritu, con sí mismo, fue como si dijera: este es mi hijo, esta es mi hija, son míos y les daré de mí. Durante el sacramento de la confirmación, Dios nos bendice con el Espíritu Santo de la misma manera en que lo hizo con los apóstoles. Y al igual que los apóstoles, nos acercamos más a Jesús. Podemos servir mejor a la iglesia. Y tal como le sucedió a San Pedro, nos plantamos firmes por nuestra fe. Antes de recibir al Espíritu Santo, te pido que renueves la promesa que hiciste durante el bautismo, o que tus padres y padrinos hicieron en unión con toda la iglesia. ¿Rechazas a Satanás y todas sus obras y todas sus promesas vacías? Lo rechazo. El sacramento de la confirmación nos da la gracia para convertirnos en cristianos activos y ser así bendición para quienes nos rodean. Maravilloso, ¿no? El sacramento de la confirmación me sella como hijo del Señor. ¡Qué extraordinaria bendición! Contar con el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Señor Presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao iyurumoaha. Yajepoheita ñamoita. Hel
ha aniña ñongarni. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Hola, queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora estamos en este otro bloque. No se olviden que ustedes ya tienen sus cuadernitos. Todos tenemos que tener y tenemos que escribir estas preguntas que yo les voy a ir haciendo, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar. Lucas, prepárate porque te voy a hacer la primera preguntita. O también Sofía, a cualquiera de ustedes que me va a responder, o también Melissa, que están aquí, me van a responder lo que Jesús hoy quiere que aprendamos con él. Primera pregunta que les voy a hacer. ¿Qué hizo Jesús además de anunciar el Evangelio? Jesús fundó la iglesia e instituyó los sacramentos. Muy bien, Jesús entonces fundó la iglesia e instituyó los sacramentos. ¿Qué quiere decir que Jesús funda la iglesia e instituye los sacramentos? Significa justamente que nos reúne como comunidad, porque eso significa la palabra iglesia. Fundar la iglesia quiere decir que nos reúne y que nos busca a todos para que podamos vivir en comunidad, nos podamos entender, nos podamos amar. ¿Cuál es la primera iglesia que existe entonces? La primera iglesia, queridos niños, es en tu casa. Tu mamá, tu papá y los hermanitos. Esa es la primera iglesia porque significa esa reunión de la comunidad. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Jesús, ¿qué dice? Yo voy a estar en medio de ustedes. Muy bien. Primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que Jesús nos manifiesta acerca de los seres humanos? Lucas. Que Él nos creó para que lo amemos y para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Muy bien, para que lo amemos, esto hemos repetido tantas veces. Dios nos crea para que nosotros podamos ser felices. Entonces, solamente si somos felices, nosotros podemos amar a los demás. Cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros no estamos con todas las pulgas, como se dice, entonces somos argeladitos, queridos niños. Entonces, atención, tenemos que estar bien. Y después dice, para hacer también, ¿qué cosa decía Lucas? ¿Para hacer qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir entonces, queridos niños, hacer la voluntad de Dios? Quiere decir cumplir los mandamientos de Dios, hacer bien las cosas que tenemos que hacer todos los días. Y tercera preguntita que le voy a hacer entonces a Melissa es la siguiente. ¿Cómo logramos que la vida que nos da Dios a través de Jesús pueda crecer, Melissa? ¿Cómo puede crecer esta vida de Jesús en nuestra vida? La escucha de la palabra de Dios, los sacramentos, la oración y la vida de fe. Ay, 4 cosas me dijiste. Vamos entonces por orden. Entonces, ¿qué me dijiste? El primero que era la escucha de la palabra de Dios. Entonces, escuchar la Biblia. Por eso estamos leyendo siempre la Biblia. Por eso yo también, querido papá, querida mamá, siempre te insisto a tu hijo, a tu niño, enseñarle a buscar, a ojear siempre la Biblia. Lee cortito aunque sea, pero procuren explicar y entender, así como ustedes entienden lo que el Señor nos quiere transmitir. Primero entonces, la escucha de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué me dijiste? Lo segundo entonces, los sacramentos. Los sacramentos. Y esto es muy importante. Tenemos que ir a misa, tenemos que recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, tenemos que confesarnos, es decir, vivir todo lo que la gracia de Dios nos ofrece a través de los sacramentos.
Hay algunos que, por ejemplo, todavía no están casados. Bueno, hay que celebrar ese matrimonio, hay que celebrar ese sacramento. ¿Por qué tanto tiempo estamos y todavía no nos ponemos bien delante del Señor a través de los sacramentos, que nos da una gracia especial para llevar nuestra familia adelante? Y así, todos los otros sacramentos son siempre signos visibles de la presencia de Dios en nuestra vida, queridos chicos. Bueno, eso me dijiste, Melissa. ¿Y cuál era el tercero? Primero, la escucha de la palabra de Dios. Segundo, los sacramentos. ¿Qué era lo tercero? La oración. La oración. No nos olvidemos que la oración es elemental y fundamental, queridos niños. Todos los días al acostarnos tenemos que rezar. Todos los días al levantarnos tenemos que rezar. Darle gracias a Dios por todo lo que Él nos regala. De eso no nos olvidemos, queridos niños. ¿Y cuál es el cuarto, Melissa? ¿Te acordás cuál era? La vida de fe. La vida de fe, es decir, creer. Y por eso, en nuestro programa que se llama, ¿cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Todos los días nosotros queremos aprender a crecer algo en nuestra propia fe. Muy bien, vamos a volver enseguida. No se vayan, queridos niños. Volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Señor presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaikunuta ao ti yurumoaja. Yayepojeita ñamoita. Gen ha ani ñañongatu. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos en el matrimonio, Necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos en el bloque en que hacemos las preguntitas. Ustedes ya tienen su cuaderno y seguramente que ya tienen muchísimas preguntas de todos los programas que nos ofrece Aprendiendo con Jesús cada día de nuestra catequesis, queridos niños. Bueno, y hoy le tenemos aquí a Melissa, le tenemos a Sofía y le tenemos a Lucas, que nos están ayudando para que algo en nuestra vida siempre se nos quede, no solamente en nuestra cabecita, sino que sobre todo en nuestro corazón. Vamos a ver un poco ahora, queridos niños, algunas de las preguntitas. Comienzo, ¿y quién me va a responder? ¿A quién ha creado Dios además de los hombres? ¿A quién?
Dios ha creado también a los ángeles. Dios también ha creado a los ángeles. Y ustedes saben, queridos niños, que la palabra ángelos es una palabra griega. Ángelos, repitan un poco. Ángelos, que quiere decir enviado. Quiere decir que Dios también ha creado estos seres espirituales que nos hablan siempre en el oído, que nos cuentan las cosas lindas que tenemos que hacer. Y está entonces el angelito bueno que siempre nos ayuda para hacer bien las cosas. El ángel del Señor, ¿verdad? Por eso le decimos. El angelito de la guarda, también nosotros decimos. Yo, queridos niños, les voy a recordar algo que yo aprendí cuando era chiquitito y mi mamá me enseñó. Una oración del ángel. Y ustedes, niños, van a repetir conmigo. Primero escuchen bien. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. A ver, repitan conmigo. Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. ¿Se animan a decir solo ustedes? Angelito de Dios, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. ¿Viste? Todo es to. Angelito, dulce compañerito, no me dejes solito ni un momentito. Muy bien, ¿se dan cuenta? Y eso yo aprendí cuando era chiquitito, así como ustedes, chiquitito. Tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y mi mamá todos los días rezaba conmigo al ángel de la guarda. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quién me va a responder? ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son unos espíritus muy puros, los cuales no tienen cuerpo. Muy bien. Los ángeles son espíritus puros, creados por Dios, que no tienen cuerpo así como nosotros, porque son enviados y dicen que están frente a Dios siempre, todos los días en su trono. Y la última preguntita por el día de hoy que le hacemos a Melissa. Una palabra, atención, queridos chicos. ¿Quién es el demonio? El demonio es un ángel rebelde a Dios. Ahí está. También dice que es un ángel, pero ¿qué es? ¿Qué cosa me dijiste, Melissa? Rebelde. Rebelde. Quiere decir que muchas veces nosotros podemos ser también rebeldes. Nos rebelamos, no queremos hacer las cosas que papá y mamá nos dicen. Ese es como un demonio. Bueno, queridos niños, vamos a estar atentos y vamos a aprender siempre con Jesús, que nos enseña a ser buenos. Siempre tenemos nuestro angelito de la guarda. Siempre tenemos al ángel que nos dice cosas lindas que tenemos que hacer. Y bueno, a ver, vamos a comenzar. Melissa, ¿a quién le querés mandar hoy en este día un saludito? A todos mis familiares. Muy bien, a todos tus familiares ese saludito. Así hacele, Melissa, así hacele. Muy bien. Ahora, Sofía, ¿a quién le querés enviar un saludito? A todas mis tías. A todas tus tías. ¿Cuántas tías tenés? ¿Te acordás? Como 6. Como 6, ni ya no recuerdo. Bueno, a todas las tías ahí de Sofía, chau. Bueno, y Lucas, ¿a quién vos le querés enviar un saludito? Y además de a mi familia, quiero mandarle también un saludo especial a todos mis amigos y mis compañeros ahí de FT. A todos tus compañeros y amigos que ahora no nos estamos reuniendo, ¿verdad? Porque no podemos ir más a la escuela. Bueno, queridos niños, nos despedimos de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chau. Y que Dios les bendiga a todos.